We believe that life could only exist. Still, now and then. Prepárense para batallas colosales, titanes imponentes y una aventura épica bajo la superficie de la Tierra. Esto es Godzilla X con El Nuevo Imperio. Godzilla X con El Nuevo Imperio es una película estadounidense de monstruos de 2024, dirigida y coescrita por Adam Wingard. La película está producida por Legendary Pictures y distribuida mundialmente por Warner Bros. Pictures. Continúa la historia que comenzó en Godzilla vs. Kong 2021, convirtiéndose en el siguiente capítulo de la saga Monsterverse. Esta película ocupa un lugar importante en la historia de la franquicia, ya que es la quinta película de Godzilla producida íntegramente por un estudio de Hollywood. Al mismo tiempo, es la quinta entrega del Monsterverse, la 38ª película de la longeva franquicia de Godzilla y la 13ª de la serie de King Kong. La película cuenta con un sólido reparto encabezado por Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Kyle Hottle, Alex Ferns y Fala Chen. Rebecca Hall, Brian Tyree Henry y Kyle Hottle retoman sus papeles de la película anterior, manteniendo la continuidad con los eventos y personajes que el público ya conoce. La historia profundiza en la misteriosa Tierra Hueca, donde Kong descubre que no está solo y se encuentra cara a cara con más miembros de su especie. Esta revelación lo cambia todo para él, obligándolo a confrontar su pasado y su lugar en este mundo oculto. A medida que surge una nueva y aterradora amenaza, el equilibrio entre los mundos se ve en peligro. Un tirano despiadado conocido como Scar King emerge como el villano principal, con un poder y una crueldad que amenazan tanto a la Tierra Hueca como al mundo de la superficie. Junto a él se encuentra Chimo, una criatura gigantesca y ancestral capaz de lanzar devastadores ataques de aliento helado. Su fuerza combinada representa un peligro tan grande que ningún titán puede detenerlo solo. Para proteger la Tierra de la invasión y la destrucción, Kong debe dejar de lado las viejas rivalidades y unir fuerzas con Godzilla. Juntos, los dos titanes legendarios se enfrentan a su mayor desafío hasta el momento, luchando no solo por la supervivencia, sino por el futuro de ambos mundos. Tras el gran éxito de taquilla y el buen rendimiento en plataformas de streaming de Godzilla vs. Kong durante el apogeo de la pandemia de COVID-19, Legendary Pictures vio una clara prueba de que el público seguía muy interesado en el Monsterverse.
A pesar del cierre de cines a nivel mundial y los desafíos de distribución de la época, la película logró llegar a espectadores de todo el mundo, lo que animó al estudio a seguir adelante con confianza. Como resultado, en marzo de 2022, Legendary anunció oficialmente que una secuela estaba en desarrollo, confirmando que la historia de Godzilla y Kong estaba lejos de terminar. El estudio también reveló que el rodaje estaba previsto para comenzar ese mismo año, lo que permitiría al equipo de producción aprovechar el éxito anterior. En mayo de 2022, comenzaron a surgir más detalles sobre el proyecto. Se anunció que Adam Wingard, director de Godzilla vs. Kong, regresaría para dirigir la secuela, asegurando así una coherencia en el tono y la visión de la franquicia en expansión. Casi al mismo tiempo, se reveló que el actor Dan Stevens había sido elegido para un papel principal, marcando su primera aparición en el Monsterverse y aportando una nueva dinámica a la trama humana de la película. La producción comenzó oficialmente en julio de 2022, con el rodaje principal en la Costa Dorada de Australia, una ubicación conocida por albergar grandes producciones cinematográficas internacionales. El rodaje incluyó el uso extensivo de estudios de sonido, planificación de efectos visuales y complejas secuencias de acción diseñadas para dar vida a los colosales monstruos y sus entornos. La filmación continuó sin interrupciones durante varios meses y finalizó en noviembre de 2022, completando con éxito la fase de producción principal de la película y dando paso al trabajo de postproducción, que incluyó efectos visuales, diseño de sonido y edición final. Godzilla x Kong. El nuevo imperio tuvo su estreno mundial en el icónico teatro chino de Grauman el 25 de marzo de 2024, un importante evento de alfombra roja para el Monsterverse. Pocos días después, la película se estrenó en cines de Estados Unidos el 29 de marzo, llevando el tan esperado enfrentamiento y la alianza de los dos titanes legendarios de vuelta a la gran pantalla para el público global. Tras su estreno, la película recibió reacciones mixtas por parte de la crítica. Si bien muchos elogiaron su acción a gran escala, su espectáculo visual y la expansión de la mitología del Monsterverse, otros se mostraron menos impresionados, comparándola a menudo de forma desfavorable con Godzilla Minus One, una película aclamada por la crítica que se había estrenado solo 4 meses antes. Esta comparación influyó en gran parte del debate crítico, con algunos críticos opinando que el nuevo imperio se centraba más en el espectáculo que en la profundidad emocional. 3 años después de la derrota de Mechagodzilla, el mundo ha entrado en una nueva y frágil era de equilibrio. En las profundidades de la Tierra, Kong ha reclamado la Tierra Hueca como su dominio. Rodeado de imponentes paisajes, ruinas ancestrales y ecosistemas inexplorados, establece su territorio y comienza a adaptarse a este mundo oculto. Sin embargo, a pesar de gobernar un reino tan vasto, Kong no encuentra la paz. Una persistente sensación de aislamiento lo impulsa a aventurarse aún más en la Tierra Hueca, en busca de otros seres como él. Su viaje está impulsado por el instinto y la memoria, con la esperanza de encontrar miembros supervivientes de su especie y comprender finalmente sus propios orígenes. Mientras explora este mundo subterráneo, Kong encuentra vestigios de una civilización perdida y rastros de batallas que insinúan una guerra ancestral que involucró a su especie. Cada descubrimiento intensifica su determinación, convirtiendo su búsqueda en una misión personal que va más allá de la supervivencia. La Tierra Hueca se convierte no solo en un refugio, sino en un lugar donde Kong se enfrenta a su pasado y a su papel en la historia de los titanes. En la superficie, la vida en la Tierra permanece bajo constante tensión. Godzilla continúa actuando como el guardián supremo del equilibrio, imponiendo el orden entre la humanidad y las enormes criaturas conocidas como titanes. Donde quiera que surja la inestabilidad, Godzilla responde con una fuerza abrumadora. Cuando Titanus Silla lanza un ataque destructivo contra Roma, Italia, Godzilla interviene rápidamente. La batalla deja la ciudad conmocionada, pero Godzilla finalmente mata a Silla, poniendo fin a la amenaza y restaurando el equilibrio. Tras el enfrentamiento, Godzilla permanece en Roma, refugiándose en el antiguo Coliseo. Allí, descansa entre las ruinas de la icónica estructura, su imponente presencia una advertencia silenciosa tanto para los humanos como para los titanes. Incluso en el descanso, Godzilla se erige como un símbolo viviente de dominio y protección, siempre vigilante y listo para alzarse de nuevo si el equilibrio del mundo se ve amenazado. En las profundidades de la Tierra Hueca,
un puesto de observación de Mannerk detecta una señal misteriosa e no identificada que resuena por el mundo subterráneo. Se desconoce el origen y el propósito de la señal, pero su presencia genera de inmediato una alarma, lo que sugiere que algo poderoso y antinatural se está agitando bajo la superficie del planeta. En la Tierra, los efectos de la señal comienzan a manifestarse de maneras inquietantes. Hia, la última superviviente conocida de la tribu Iwi de la isla Calavera, comienza a experimentar intensas visiones y alucinaciones mientras asiste a la escuela. Los episodios la dejan conmocionada y retraída, como si una fuerza invisible la estuviera llamando o advirtiendo. Su madre adoptiva, la doctora Ilene Andrews, una destacada experta en Con y los Titanes, nota rápidamente el cambio en el comportamiento de Hia y se preocupa profundamente, intuyendo que las visiones están conectadas con algo mucho más grande que un simple trauma o la imaginación. Gadzile también percibe la señal. Reaccionando instintivamente, abandona abruptamente Roma y viaja a Francia, donde ataca una central nuclear. En lugar de destruirla por agresión, Gadzile absorbe la radiación liberada por la instalación, aumentando su propia energía y fuerza. Después, viaja al Ártico helado, dirigiéndose directamente hacia la guarida del poderoso titán conocido como Tiamat. Mientras Mannerk monitorea estos eventos, comienza a surgir un patrón preocupante. La organización concluye que Gadzile no está actuando al azar, sino que se está preparando deliberadamente. Según Mannerk, sus acciones sugieren que se acerca una amenaza importante y sin precedentes, lo suficientemente poderosa como para obligar al rey de los monstruos a fortalecerse activamente con antelación. Cuando un enorme sumidero se abre repentinamente cerca del hogar de Con en la Tierra Hueca, atrae su atención hacia una región previamente desconocida e inexplorada, oculta en las profundidades. Al aventurarse en su interior, Con descubre una verdad impactante. Una tribu de su propia especie ha sobrevivido en este reino olvidado. Entre ellos se encuentra un joven y astuto simio llamado Zuko. Su primer encuentro es tenso y agresivo, impulsado por el instinto y la desconfianza, pero la hostilidad dura poco. Con se impone rápidamente, mediante una combinación de fuerza y comprensión, convence a Zuko para que lo guíe a la guarida de la tribu. Mientras viajan juntos por el terreno accidentado y peligroso, se forja lentamente un vínculo entre ambos. Zuko comienza a ver a Kon no como una amenaza, sino como un protector, mientras que Kon desarrolla un silencioso sentido de responsabilidad hacia el joven simio. Al mismo tiempo, la doctora Ilene Andrews emprende su propia misión para descubrir la verdad detrás de la misteriosa señal. Acompañada por Hia, el veterinario de Titán Trape y el podcaster de teorías conspirativas Bernie Ayes, viaja a la Tierra Hueca con la ayuda de los recursos de Mannerk. Su viaje da un giro sombrío cuando localizan el puesto de observación de Mannerk, solo para encontrarlo completamente destruido, sin rastro de supervivientes. La devastación confirma que algo poderoso ya ha pasado por la zona. Siguiendo la señal hacia las profundidades de la Tierra Hueca, el grupo se topa con un antiguo templo escondido en el paisaje. Explorando su interior, descubren un pasaje secreto que los lleva aún más bajo tierra, a una vasta cámara subterránea. Allí, hacen un descubrimiento asombroso, un grupo superviviente de la tribu Iwi. A diferencia de Hia, a quien se creía la última de su pueblo, esta comunidad oculta ha sobrevivido en secreto durante generaciones. Los Iwi se comunican telepáticamente entre sí y viven bajo una red de portales que conectan su santuario subterráneo con el mundo de la superficie. Mientras Andrews y los demás estudian el templo, comprenden la verdad detrás de la misteriosa señal. No era una advertencia de ataque, sino una llamada de socorro telepática enviada por los Iwi, pidiendo ayuda ante una amenaza inminente. Mientras los adultos se concentran en comprender la situación, Hia comienza a interactuar con los Iwi, conectando instantáneamente con ellos de una manera que se siente natural y profundamente emotiva. Ver a Hia reír, comunicarse y finalmente sentirse en casa entre su propia gente despierta emociones complejas en Andrews. En un momento de tranquilidad, se confiesa con Trape, admitiendo su temor de que Hia finalmente decida quedarse con los Iwi. Andrews comprende que esta elección podría ser lo mejor para Hia, pero también sabe que significaría dejarla ir, una realidad que le cuesta aceptar, incluso mientras se prepara para esa posibilidad. Dentro del antiguo templo, la doctora Ilene Andrews comienza a estudiar una serie de enormes jeroglíficos tallados en las paredes de piedra. A medida que los descifra,
Queda claro que las imágenes no son solo registros del pasado, sino también advertencias sobre el futuro. Los grabados revelan la existencia de un titán simio brutal y sediento de poder conocido como el Rey Scar. Hace mucho tiempo, este tirano intentó conquistar el mundo de la superficie, llevando a su propia especie a una guerra devastadora contra la especie de Godzilla. El conflicto fue tan catastrófico que sumió al planeta en una era glacial, congelando vastas porciones del mundo y casi destruyendo toda la vida. Según los registros antiguos, la guerra solo terminó cuando Godzilla emergió como el vencedor definitivo. Usando su poder abrumador, Godzilla derrotó al Rey Scar y lo encerró junto con su leal tribu, aprisionándolos en las profundidades de la Tierra Hueca, donde ya no podían amenazar la superficie. Los jeroglíficos dejan claro que este encarcelamiento no estaba destinado a durar para siempre. La profecía tallada en las paredes del templo advierte que el regreso del Rey Scar traería una destrucción inimaginable si no se restauraba el equilibrio de los titanes. Mientras Andreus continúa descifrando los símbolos, surge otra revelación. La profecía identifica a Hya como una figura central en lo que está por venir. Según el antiguo conocimiento Igui, Hya es la clave para despertar a Mothra, una poderosa y antigua titán cuyo regreso es esencial para restaurar el equilibrio y detener la amenaza inminente. Este descubrimiento replantea las visiones de Hya y su conexión con la señal, revelando que no solo está percibiendo eventos, sino que está destinada a desempeñar un papel crucial en el destino del mundo. Mientras tanto, en otro lugar de la Tierra Hueca, Kon finalmente llega a la guarida de la tribu de simios superviviente. Lo que encuentra confirma las advertencias talladas en el templo. La tribu vive bajo el férreo dominio del Rey Scar, quien gobierna mediante el miedo, la crueldad y la dominación. Cuando Kon se encuentra cara a cara con el Rey Scar, el encuentro está cargado de tensión y hostilidad. El Rey Scar reconoce de inmediato a Kon como una amenaza a su autoridad, mientras que Kon ve en el tirano la encarnación de todo lo que amenaza tanto a su especie como al mundo de la superficie. Este enfrentamiento marca un punto de inflexión. Con antiguas profecías cumpliéndose, viejos enemigos resurgiendo y el equilibrio entre los titanes a punto de colapsar, los caminos de Kon, Godzilla, Hya y el Rey Scar comienzan a converger hacia un conflicto inevitable y explosivo. Dentro del antiguo templo, la doctora Ilene Andrews comienza a estudiar una serie de enormes jeroglíficos tallados en las paredes de piedra. A medida que los descifra, queda claro que las imágenes no son solo registros del pasado, sino también advertencias sobre el futuro. Los grabados revelan la existencia de un titán simio brutal y sediento de poder conocido como el Rey Scar. Hace mucho tiempo, este tirano intentó conquistar el mundo de la superficie, llevando a su propia especie a una guerra devastadora contra la especie de Godzilla. El conflicto fue tan catastrófico que sumió al planeta en una era glacial, congelando vastas porciones del mundo y casi destruyendo toda la vida. Según los registros antiguos, la guerra solo terminó cuando Godzilla emergió como el vencedor definitivo. Usando su poder abrumador, Godzilla derrotó al Rey Scar y lo encerró junto con su leal tribu, aprisionándolos en las profundidades de la Tierra Hueca, donde ya no podían amenazar la superficie. Los jeroglíficos dejan claro que este encarcelamiento no estaba destinado a durar para siempre. La profecía tallada en las paredes del templo advierte que el regreso del Rey Scar traería una destrucción inimaginable si no se restauraba el equilibrio de los titanes. Mientras Andreus continúa descifrando los símbolos, surge otra revelación. La profecía identifica a Hya como una figura central en lo que está por venir. Según el antiguo conocimiento Igui, Hya es la clave para despertar a Mothra, una poderosa y antigua titán cuyo regreso es esencial para restaurar el equilibrio y detener la amenaza inminente. Este descubrimiento replantea las visiones de Hya y su conexión con la señal, revelando que no solo está percibiendo eventos, sino que está destinada a desempeñar un papel crucial en el destino del mundo. Mientras tanto, en otro lugar de la Tierra Hueca, Kon finalmente llega a la guarida de la tribu de simios superviviente. Lo que encuentra confirma las advertencias talladas en el templo. La tribu vive bajo el férreo dominio del Rey Scar, quien gobierna mediante el miedo, la crueldad y la dominación. Cuando Kon se encuentra cara a cara con el Rey Scar, el encuentro está cargado de tensión y hostilidad. El Rey Scar reconoce de inmediato a Kon como una amenaza a su autoridad, mientras que Kon ve en el tirano la encarnación de todo lo que amenaza tanto a su especie como al mundo de la superficie.
Este enfrentamiento marca un punto de inflexión. Con antiguas profecías cumpliéndose, viejos enemigos resurgiendo y el equilibrio entre los titanes a punto de colapsar, los caminos de Kon, Godzilla, Hya y el rey Scar comienzan a converger hacia un conflicto inevitable y explosivo. Tras un breve pero brutal enfrentamiento, queda claro que el rey Scar no tiene intención de luchar contra Kon en igualdad de condiciones. Al darse cuenta de que la fuerza y la determinación de Kon lo convierten en una seria amenaza, el rey Scar recurre a su arma más aterradora. Usando un extraño cristal brillante, invoca a Chimo, una titán antigua y enorme con el poder de lanzar devastadores chorros de hielo. El cristal le permite al rey Scar controlarla, infligiéndole un dolor visible y obligándola a obedecer contra su voluntad. Bajo el mando del rey Scar, Chimo desata su aliento helado directamente contra Kon. El ataque impacta en su brazo derecho, cubriéndolo instantáneamente de hielo y causándole una grave congelación que deja la extremidad rígida, debilitada y casi inútil. Superado y gravemente herido, Kon lucha por continuar la pelea. Gracias a la astucia y valentía de Zuko, quien interviene para distraer a los atacantes, Kon logra liberarse y escapar de la guarida. Sin embargo, en medio del caos, se ve obligado a abandonar su hacha, dejando atrás su arma más poderosa mientras el rey Scar observa con satisfacción. A pesar de sus heridas, Kon sigue adelante. Guiado por una conexión instintiva, percibe la presencia de Hya y se dirige hacia el antiguo templo. Allí, la doctora Andrews y su equipo se reencuentran con él. Al ver el daño en el brazo de Kon, el veterinario de Titán Strape interviene y le coloca un prototipo de guante exoesqueleto. El avanzado dispositivo está diseñado para estabilizar y fortalecer su brazo congelado, restaurando la movilidad y aumentando su fuerza, dándole a Kon una oportunidad de luchar contra las amenazas que se avecinan. Sin que el grupo lo sepa, uno de los guerreros simios leales al rey Scar los ha seguido en secreto. Presenciando los acontecimientos desde la distancia, el espía regresa para informar información crucial. La barrera protectora que custodiaba los portales al mundo de la superficie se ha abierto, creando un camino libre para la invasión. Esta revelación impulsa los planes del rey Scar para desatar la destrucción más allá de la Tierra Hueca. De vuelta en el templo, la profecía llega a su siguiente punto de inflexión. Guiada por su profunda conexión con el antiguo conocimiento de los Iwi, Hya logra despertar a Mothra, renacida y radiante. Su aparición simboliza la esperanza en medio de la creciente oscuridad, mientras la legendaria titán se alza una vez más para restaurar el equilibrio y prepararse para la guerra que se avecina. Mientras tanto, en el Ártico congelado, Godzilla se enfrenta a la poderosa titán Tiamat en su guarida oculta. El enfrentamiento es rápido y devastador, culminando con Godzilla matando a Tiamat y reafirmando su dominio una vez más. Tras la batalla, Godzilla absorbe una inmensa oleada de radiación cósmica concentrada en la guarida. Esta energía amplifica radicalmente su poder, provocando una transformación visible. Sus placas dorsales adquieren un brillante tono magenta, lo que indica que ha alcanzado un nuevo estado de poder más peligroso que nunca. Convencido de que solo la fuerza de Godzilla puede detener al rey Scar, Kon toma una decisión audaz y arriesgada. Viaja al mundo de la superficie y emerge en el Cairo, Egipto, revelándose deliberadamente a la vista de todos. Con un poderoso rugido, Kon llama a Godzilla, con la esperanza de atraer su atención y guiarlo de regreso a la Tierra Hueca. Kon intenta comunicarse mediante gestos y contención, tratando de demostrar que no es una amenaza y que un peligro mayor se avecina. Sin embargo, Godzilla malinterpreta la presencia de Kon como un desafío. Todavía cargado de energía y furia, responde con agresión inmediata. Los dos titanes se enfrentan en una breve pero intensa batalla que arrasa la ciudad. Sus golpes sacuden el suelo y los edificios por igual. Justo cuando la lucha amenaza con convertirse en una guerra a gran escala, aparece Mothra. Con su presencia radiante y su influencia tranquilizadora, interviene entre ellos, calmando la ira de Godzilla y devolviéndole la cordura. Al reconocer a Mothra, Godzilla finalmente se detiene, comprendiendo que las acciones de Kon eran una petición de ayuda, no una declaración de guerra. Con la alianza restablecida, Godzilla, Kon y Mothra descienden juntos a la Tierra Hueca. Allí, se enfrentan al creciente ejército del rey Scar, librando una batalla masiva contra sus fuerzas.
Mientras el antiguo conflicto se reaviva, el destino tanto de la Tierra Hueca como del mundo de la superficie pende de un hilo, con los tres titanes unidos una vez más contra un enemigo común. El rey Scar y Chimo logran atravesar uno de los portales que conducen al mundo de la superficie, escapando con éxito de la Tierra Hueca. Su aparición obliga a Godzilla y Kon a seguirlo sin dudarlo, llevando la batalla al corazón de Río de Janeiro. Tan pronto como llegan, el rey Scar reafirma su dominio una vez más, ordenando cruelmente a Chimo que desate todo su poder. Bajo su control, Chimo libera enormes olas de energía congelante por toda la ciudad, provocando una rápida caída de las temperaturas y cubriendo el paisaje de hielo y nieve. Los efectos son catastróficos, lo que marca el comienzo de una segunda era glacial que amenaza con extenderse mucho más allá de Río y sumir al mundo en una devastación global. A medida que la lucha se intensifica, ambos bandos parecen igualados. Godzilla lucha contra el abrumador poder gélido de Chimo, mientras que Kon se enfrenta a la implacable agresión y astucia del rey Scar. La ciudad se convierte en un campo de batalla de fuego y hielo, con imponentes estructuras que se derrumban a medida que los titanes se enfrentan. A pesar de su fuerza combinada, Godzilla y Kon se ven llevados al límite, ya que el poder controlado de Chimo continúa inclinando la balanza a favor del rey Scar. En un momento crítico, la esperanza llega de una fuente inesperada. Zuko aparece de repente, cargando valientemente contra el caos con el hacha perdida de Kon. Con determinación y coraje, le devuelve el arma a Kon y la usa para golpear el cristal brillante que une a Chimo a la voluntad del rey Scar. El cristal se rompe, liberando a Chimo del control que le ha causado un dolor interminable y la ha obligado a obedecer. Liberada por fin, Chimo se vuelve contra su antiguo amo. Ya sin restricciones, lanza su aliento helado directamente contra el rey Scar, congelándolo por completo hasta que quede encerrado en hielo sólido. Con el tirano inmovilizado e indefenso, Kon da un paso al frente. Canalizando tanto la rabia como la determinación, baja su hacha y destroza al rey Scar congelado en innumerables pedazos, poniendo fin a su reinado de una vez por todas y acabando con la antigua amenaza de forma definitiva e irreversible. Con el rey Scar finalmente derrotado y su control sobre Chimo roto, Godzilla actúa para revertir el daño global que casi se desata. Canalizando su inmenso poder, libera una ráfaga sostenida de su aliento atómico, derritiendo el hielo, estabilizando el clima y revirtiendo eficazmente la era glacial artificial que Chimo había creado bajo el mando del rey Scar. Con el equilibrio restaurado en el mundo de la superficie, Godzilla se retira del campo de batalla. Regresa a Roma y se instala de nuevo en las ruinas del Coliseo, retomando su vigilia como el guardián supremo de la Tierra, listo para resurgir si el orden natural vuelve a verse amenazado. Tras el conflicto, también se producen desenlaces emocionales entre los humanos. Hya consuela a la doctora. Ilene a Andrews y le brinda claridad, aliviando sus miedos más profundos al decidir quedarse con ella. Esta decisión tranquiliza a Andrews, confirmando que su vínculo permanece intacto, incluso mientras Hya abraza su identidad y su conexión con su pueblo. Es un momento de comprensión, aceptación y amor, silencioso pero poderoso, entre madre e hija. Mothra, cumpliendo su papel como fuerza de equilibrio y renovación, restaura la barrera protectora que rodea el hogar oculto de los Iwi. También reestabiliza los portales que conectan la Tierra Hueca con la superficie, asegurando que ambos mundos permanezcan protegidos y que una catástrofe similar no vuelva a ocurrir fácilmente. Con su tarea completada, la paz regresa a la antigua civilización que había vivido en secreto durante generaciones. Kon regresa a la Tierra Hueca, acompañado por Chimo y Zuko. Liberada por fin del sufrimiento y el control, Chimo sigue a Kon no como un arma, sino como una aliada. Cuando Kon se reúne con los miembros supervivientes de su especie, ya no es un forastero ni un errante. Tras derrotar a un tirano y proteger ambos mundos, es aceptado por la tribu y se convierte en su nuevo líder. Rodeado de los suyos, con Zuko a su lado, Kon finalmente encuentra lo que siempre había buscado: una familia, un propósito y un reino propio. Rebecca Hall interpreta a la doctora. Ilene Andrews, una científica muy respetada que trabaja para Monarch y se especializa en antropología y lingüística. Su experiencia le permite estudiar culturas antiguas y comunicarse a través de las barreras lingüísticas, lo que la convierte en una figura crucial para comprender a los titanes y las civilizaciones conectadas a ellos. Más allá de su papel profesional, Ilene es también una madre adoptiva muy cariñosa de Hya,
y gran parte de su viaje en la película está impulsado por su deseo de protegerla mientras asimila la verdadera herencia de Gia. Brian Tyree Henry interpreta a Bernie Ayes, un teórico de la conspiración conocido por su personalidad franca y a menudo humorística. Ex empleado de Apex Cybernetics, Bernie posee información privilegiada sobre operaciones secretas relacionadas con los Titanes, lo que alimenta su desconfianza hacia las organizaciones poderosas. Aunque sus teorías a menudo parecen extremas, sus instintos demuestran ser correctos repetidamente, y su determinación por descubrir la verdad lo convierte en un aliado inesperado pero valioso para Monarch. Dan Stevens interpreta a Trape, un veterinario experto que trabaja para Monarch y se especializa en el tratamiento de titanes. Con una mentalidad práctica y una actitud tranquila bajo presión, Trape aporta tanto experiencia técnica como realismo al equipo. Su comprensión de la fisiología de los titanes se vuelve esencial en momentos críticos, particularmente cuando Kon resulta herido y necesita atención especializada. Kai Lee Hotol regresa como Gia, la última superviviente conocida de la tribu Iwi y la hija adoptiva de Helene Andrews. Gia comparte una conexión única, casi espiritual, con los titanes, especialmente con Kon, y se comunica principalmente a través del lenguaje de señas y la sensibilidad telepática. Su papel es fundamental para la historia, ya que su vínculo con su pueblo y su destino ligado a antiguas profecías la sitúan en el corazón emocional y mitológico de la película. Alex Ferns interpreta a Mikael, un piloto hábil y confiable que trabaja para Monarch. Como parte del equipo de operaciones de la organización, es responsable de navegar en misiones peligrosas entre la superficie terrestre y la Tierra Hueca. Su papel lo coloca en la primera línea de las crisis relacionadas con los titanes, donde la precisión, el coraje y la toma de decisiones rápidas son esenciales para la supervivencia. Fala Chen interpreta a la reina Iwi, la digna y poderosa gobernante de la tribu Iwi que vive en las profundidades de la Tierra Hueca. Como líder espiritual y cultural de su pueblo, salvaguarda el conocimiento, las tradiciones y las profecías ancestrales transmitidas de generación en generación. Su presencia encarna sabiduría y autoridad, y desempeña un papel clave al guiar a Gia y a los demás hacia la comprensión de la verdadera historia de los titanes y el equilibrio entre los mundos. Rachel House interpreta a Hampton, un personaje secundario asociado a las operaciones de Monarch. Aunque su papel es más discreto y se desarrolla entre bastidores, contribuye a los esfuerzos de la organización ayudando en la coordinación, el análisis y la toma de decisiones durante momentos críticos relacionados con la actividad de los titanes. Ron SMYCK interpreta a Harris, otro personaje secundario vinculado a Monarch. Como parte de la amplia red que monitoriza el comportamiento de los titanes y las amenazas globales, Harris ayuda a transmitir información y a apoyar a los equipos de campo, contribuyendo al esfuerzo colectivo para gestionar y responder a la crisis en desarrollo. Chantelle Jamieson interpreta a Jan, una miembro secundaria pero fundamental del equipo de campo de Monarch. Aunque no es una protagonista principal, Jan participa activamente en las operaciones diarias que permiten que la organización funcione sin problemas durante las crisis. Ayuda a coordinar la logística, a comunicar información vital entre los equipos y a garantizar que tanto el personal como el equipo estén en el lugar adecuado en el momento oportuno. En momentos de caos, su rapidez mental y su serenidad ayudan a Monarch a responder de manera eficiente a las amenazas relacionadas con los titanes, lo que la convierte en una pieza discreta pero indispensable de la misión. Greg Atton interpreta a Louise, otra figura secundaria clave dentro de Monarch. Sus responsabilidades se centran en las comunicaciones y el apoyo táctico, sirviendo como un enlace fundamental entre los equipos de campo y los centros de mando. Louise monitoriza los acontecimientos, transmite información de inteligencia y ayuda a interpretar los datos sobre la actividad de los titanes, asegurando que la respuesta de Monarch sea estratégica y coordinada. Aunque a menudo opera entre bastidores, su trabajo influye directamente en el éxito de las operaciones principales, lo que lo convierte en una presencia discreta pero esencial en los esfuerzos de la organización. Tim Carroll interpreta a Will Cox, un personaje secundario dentro de la organización Monarch. Aunque no siempre está en primera línea, Will Cox contribuye a las operaciones del equipo a través de la coordinación, el soporte técnico y la asistencia en el campo. Su papel ayuda a garantizar que las complejas misiones de Monarch, especialmente las que involucran el rastreo de titanes y la exploración de la Tierra Hueca, se desarrollen sin problemas y de forma segura.
Anthony Brandon Wong aparece como el presentador del programa de entrevistas, una figura mediática que proporciona contexto y comentarios sobre la percepción pública de los eventos relacionados con los titanes. Su presencia destaca como reacción el mundo ante las apariciones extraordinarias y a menudo aterradoras de Godzilla, Kong y otros titanes, mostrando la dimensión humana más amplia de la crisis. Alan Henry es el actor de captura de movimiento para varios titanes clave en la película. Da vida y emoción a Kong, interpretando al enorme titán con forma de simio con matices y fisicalidad, y también encarna al Rey Scar, un temible titán con rasgos que combinan características de gorila, gibón y orangután. Su trabajo en la captura de movimiento permite que los titanes digitales exhiban movimientos, expresiones e interacciones realistas, otorgando a las criaturas una sensación de personalidad y peso en sus batallas. Luke Hawke realiza la captura de movimiento de Zuko, el joven simio de la especie de Kong. A través de su actuación, la agilidad, la curiosidad y el crecimiento emocional de Zuko cobran vida en la pantalla, haciendo que el personaje sea cercano y añadiendo profundidad al viaje de Kong y a su conexión con su especie. Juntos, estos actores, tanto en pantalla como detrás de la captura de movimiento, ayudan a unir los mundos humano y de los titanes, otorgando a la película su núcleo emocional y su espectacular presencia visual. En marzo de 2019, el productor Alex García ofreció información sobre la visión de Legendary Pictures para el Monsterverse, compartiendo tanto entusiasmo como cautela sobre su futuro. En ese momento, el estudio ya había sentado las bases para un universo conectado de películas de titanes, pero García enfatizó que cada paso debía medirse cuidadosamente. Describió el proceso como un ladrillo a la vez, destacando que el éxito y la calidad de cada película eran cruciales antes de avanzar con proyectos adicionales. El enfoque inmediato, explicó, estaba completamente en Godzilla, King of the Monsters y la próxima Godzilla vs. Kong. Estas películas no solo se veían como historias individuales, sino como elementos fundamentales que podrían determinar la trayectoria de todo el Monsterverse. García expresó su esperanza de que si estas películas conectaban con el público y tenían un buen desempeño tanto a nivel crítico como comercial, Legendary podría continuar expandiendo la franquicia. ¿Podría haber más? Sí, esa es la esperanza si las películas resultan ser un éxito, dijo, dejando abierta la posibilidad de futuras historias, aunque enfatizando que nada estaba garantizado. En febrero de 2021, el director Adam Wingard dio su opinión sobre el estado y el potencial del Monsterverse. Wingard reconoció que el universo se había creado, hasta cierto punto, para culminar en Godzilla vs. Kong, que representaba un hito importante dentro de la franquicia. Sin embargo, también comentó que había espacio para la exploración creativa más allá de ese punto. Según él, el Monsterverse se encontraba en una encrucijada y su futuro dependía en gran medida de la participación y la respuesta del público. Explicó que el éxito de una película como Godzilla vs. Kong podría funcionar como un referéndum para los espectadores, quienes esencialmente votarían sobre si la serie debería continuar y en qué dirección. Wingard expresó su confianza en que existían posibilidades interesantes para futuras entregas, pero lo planteó como un proceso colaborativo entre los creadores y el público. El Monsterverse, sugirió, continuaría solo si los fans lo apoyaban activamente, demostrando que su interés por las épicas historias de titanes era lo suficientemente fuerte como para justificar una mayor expansión. En conjunto, estos comentarios de García y Wingard reflejan un cuidadoso equilibrio entre ambición y pragmatismo. Legendary estaba deseoso de explorar nuevas historias y expandir el Monsterverse, pero el estudio era plenamente consciente de que la longevidad de la franquicia dependía de ofrecer constantemente películas de alta calidad y mantener el entusiasmo del público. Este enfoque estratégico sentó las bases para futuros desarrollos, incluyendo Godzilla X Kong, The New Empire, cuyo objetivo era tanto satisfacer a los fans como dejar la puerta abierta para el siguiente capítulo de la saga del Monsterverse. Godzilla vs. Kong se estrenó el 24 de marzo de 2021 con una estrategia de lanzamiento única que permitió su debut simultáneo en cines y en HBO Max. Este enfoque fue una respuesta directa a la pandemia de COVID-19, que había provocado el cierre generalizado de salas de cine y había interrumpido la distribución tradicional de películas.
A pesar de estos desafíos, la película resultó ser un gran éxito en ambas plataformas, demostrando que el público estaba deseoso de regresar a los cines para disfrutar de grandes producciones, al mismo tiempo que adoptaba las opciones de streaming en casa. Financieramente, la película tuvo un desempeño excepcional. Recaudó un total de $470 millones en todo el mundo, superando su punto de equilibrio estimado de $330 millones y consolidando su estatus como una empresa rentable para Legendary Pictures. En el ámbito del streaming, Godzilla vs. Kong se convirtió en el título de lanzamiento más exitoso de HBO Max en ese momento, atrayendo a millones de espectadores y generando una gran expectación. Aunque finalmente fue superada por Mortal Kombat, el sólido desempeño de la película marcó un hito para los estrenos híbridos en la era del streaming. La popularidad de la película también se extendió más allá de las visualizaciones legales. Godzilla vs. Kong se convirtió en la película más pirateada de 2021, lo que refleja tanto el enorme interés global en la historia como los continuos desafíos de la protección de contenido en la era digital. La combinación de éxito en taquilla, cifras récord de streaming e impacto cultural confirmó que el enfrentamiento entre los dos titanes legendarios había captado la atención mundial, sentando una base sólida para la continuación del Monsterverse. El 4 de abril de 2021, tras el lanzamiento y el éxito de Godzilla vs. Kong, el CEO de Legendary Pictures, Josh Grode, insinuó el futuro del Monsterverse, declarando: «Tenemos varias ideas para más películas». Sus comentarios avivaron la emoción entre los fans, lo que indicaba que el estudio ya estaba explorando formas de expandir la franquicia más allá del enfrentamiento entre Godzilla y Kong. Ese mismo día, el hashtag #Continúe de Monsterverse comenzó a hacer tendencia en Twitter, lo que reflejaba el entusiasmo generalizado de los fans por la continuación de la saga. Legendary reconoció el movimiento, y la campaña recibió un mayor apoyo de Jordan Vogt-Roberts, director de Kong Skull Island 2017, quien expresó su entusiasmo ante la perspectiva de futuras películas. El 27 de abril de 2021, The Hollywood Reporter reveló que Legendary estaba tomando medidas discretas para extender el Monsterverse con nuevas entregas. Según los informes, el estudio estaba negociando con el director Adam Wingard para que posiblemente regresara para otra película, mientras consideraba internamente varias ideas para la historia. Uno de los primeros conceptos mencionados fue un proyecto titulado provisionalmente Hijo de Kong, que sugería una expansión de la historia de Kong e insinuaba la posibilidad de explorar la siguiente generación de titanes. En agosto de 2021, Max Borenstein, guionista del Monsterverse, reforzó estos planes, afirmando que la franquicia tendría nuevas e interesantes entregas como resultado directo del éxito de Godzilla vs. Kong. Sus comentarios destacaron tanto el impulso creativo detrás de la serie como la confianza del estudio en que el mundo de los titanes tenía suficiente potencial narrativo para sustentar más películas, asegurando que el Monsterverse continuaría evolucionando durante los próximos años. El 20 de marzo de 2022, Legendary Pictures anunció oficialmente que una secuela de Godzilla vs. Kong estaba en desarrollo, con el rodaje programado para comenzar a finales de ese año. La producción se llevaría a cabo principalmente en la Costa Dorada de Queensland, Australia, junto con otras locaciones en el sureste de Queensland, aprovechando los diversos paisajes de la región y la infraestructura cinematográfica existente para dar vida a la acción épica del Monsterverse. En mayo de 2022, se revelaron más detalles sobre la película. Se confirmó que Adam Wingard, quien había dirigido con éxito Godzilla vs. Kong, regresaría como director, asegurando la continuidad en el estilo y la visión de la franquicia. Casi al mismo tiempo, se anunció que Dan Stevens sería uno de los actores principales, una nueva incorporación al elenco del Monsterverse. Wingard y Stevens ya habían colaborado en el thriller de Guest 2014, aportando una química creativa ya establecida al proyecto. Production Weekly también informó en mayo de 2022 que el título provisional de la película era Origins, lo que sugería que la historia podría explorar los orígenes y la historia profunda de los titanes, añadiendo un aire de misterio para los fans que esperaban ansiosamente los detalles. El 30 de junio de 2022 se confirmó que los productores clave de las anteriores entregas del Monsterverse, Mary Parent, Alex García, Eric McLeod, Brian Rollers, Thomas Tull y John Hasney regresarían, asegurando la continuidad en el equipo de producción y manteniendo la visión establecida para la franquicia.
El director Adam Wingard recordó posteriormente que la preproducción de la película había comenzado en enero de 2022, varios meses antes de los anuncios oficiales, lo que permitió al equipo sentar las bases para las localizaciones, el guión gráfico, la planificación de los efectos visuales y otros preparativos cruciales. Este inicio temprano garantizó que, una vez comenzado el rodaje principal, la producción se desarrollaría sin problemas y de manera eficiente, incluso con la ambiciosa magnitud de una secuela del Monsterverse. En agosto de 2022, Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures publicaron una nueva sinopsis de la película, ofreciendo al público un primer vistazo a la historia y confirmando oficialmente a varios miembros del reparto. Se anunció que Rebecca Hall, Brian Tyree Henry y Kyle Hottle retomarían sus papeles de Godzilla vs. Kong, aportando continuidad y rostros conocidos a la secuela. También se revelaron nuevas incorporaciones al reparto: Fala Chen, Alex Ferns y Rachel House, lo que indicaba la presencia de nuevos personajes que ampliarían el lado humano de la narrativa del Monsterverse y desempeñarían papeles clave en los acontecimientos. El anuncio también destacó el regreso de varios miembros clave del equipo creativo. Wingard volvería a colaborar con el diseñador de producción Thomas Mock, asegurando que el estilo visual y los escenarios de la película se mantuvieran coherentes con el tono establecido en Godzilla vs. Kong. También se confirmó el regreso del editor Josh Schaffer y del compositor Tom Olkenborg, manteniendo el ritmo, la energía y la identidad musical de la franquicia. En cuanto al guión, Terry Rossio regresó para contribuir al mismo, uniendo fuerzas con Jeremy Slater y Simon Barrett, colaborador habitual de Wingard. Este trío trabajó en conjunto para crear una historia que se basara en la película anterior, introduciendo nuevos personajes, localizaciones y conflictos entre titanes. Con el equipo completo y la preproducción en marcha, la secuela estaba preparada para ofrecer la magnitud y el espectáculo que los fans esperaban del Monsterverse, al mismo tiempo que profundizaba en su mitología. En definitiva, los créditos de guión de la película reflejaron el esfuerzo colaborativo detrás de su historia y guión. Terry Rossio, Simon Barrett y Jeremy Slater recibieron crédito oficial por el guión, reconociendo su trabajo en la configuración de los diálogos, las interacciones de los personajes y la estructura de la película. Para el crédito de la historia, Rossio compartió el crédito con Wingard y Barrett, reconociendo su papel en la creación de la trama general, la mitología de los titanes y los principales giros narrativos. Además, Michael Dougherty y Zach Shields, quienes habían coescrito Godzilla, King of the Monsters y Godzilla vs. Kong, recibieron crédito por material literario adicional fuera de pantalla, junto con James Ashcroft, Ellie Kent y Nicole Perlman, lo que destaca el amplio equipo de guionistas que aportaron ideas, borradores o elementos de la historia que influyeron en la película final. En cuanto a la producción, The Third Floor, la compañía de efectos visuales y previsualización reconocida por sus secuencias cinematográficas a gran escala, realizó una extensa previsualización. Su trabajo fue mucho más allá del guión gráfico básico, incluyendo una planificación meticulosa de las secuencias de batalla culminantes. Como parte de este proceso, el equipo utilizó herramientas como Google Earth para estudiar y verificar las ubicaciones reales en Río de Janeiro donde los cineastas pretendían escenificar el enfrentamiento de los titanes. Este nivel de detalle permitió a la producción planificar los ángulos de cámara, el diseño de escenarios y la integración de efectos visuales con precisión, asegurando que la batalla masiva entre Kong, Godzilla, el rey Scar y Chimo se viera realista y espectacular en la pantalla. La fotografía principal de Godzilla x Kong, The New Empire, comenzó oficialmente el 29 de julio de 2022 en la región de Gold Coast, Queensland, Australia. La producción reunió a miembros clave del equipo creativo, incluido Ben Ceresin, quien regresó como director de fotografía, asegurando que el tono visual y el estilo cinematográfico se mantuvieran consistentes con las entregas anteriores del Monsterverse. La experiencia de Ceresin en la captura de acción a gran escala y la integración de efectos prácticos y digitales fue fundamental para una película de esta magnitud. En noviembre de 2022, el rodaje en Australia había finalizado. Durante la producción, el equipo y las marcas revelaron que el título provisional de la película en ese momento era Godzilla and Kong, lo que insinuaba el enfoque central de la secuela. Sin embargo, el trabajo de previsualización y efectos visuales continuó dando forma a la película final, particularmente para las secuencias ambientadas fuera de Australia. Una unidad especializada,
compuesta principalmente por personal de efectos visuales, viajó a Río de Janeiro para capturar material de referencia esencial. Su misión era doble: filmar planos que posteriormente se combinarían con titanes y entornos digitales, y recopilar datos exhaustivos para una recreación digital de la ciudad. Esto incluyó fotografía aérea, escaneos LIDAR y mediciones precisas de puntos de referencia y del terreno, asegurando que las secuencias de batalla culminantes fusionaran a la perfección la ciudad real con elementos CGI masivos. Para el inicio del enfrentamiento final, Surfers Paradise, una zona costera en la Costa Dorada, se transformó en la playa de Río de Janeiro, el lugar donde comienza la épica batalla de los titanes. Mediante la ambientación, la integración de efectos visuales y una cuidadosa planificación de la localización, los cineastas recrearon el entorno vibrante y caótico necesario para un enfrentamiento realista y visualmente espectacular entre Godzilla, Kong, Chimo y el Rey Scar. Los efectos visuales de la película fueron supervisados por Alessandro Ongaro, quien se desempeñó como supervisor de efectos visuales, coordinando los equipos responsables de dar vida a los imponentes titanes y sus entornos. El papel de Ongaro fue fundamental para garantizar que las criaturas se sintieran realistas y creíbles, manteniendo al mismo tiempo la escala épica y el espectáculo cinematográfico que se espera de una película del Monsterverse. El director Adam Wingard confirmó que la inclusión de Mothra había formado parte de la historia desde el principio. Sin embargo, durante la postproducción, Legendary Pictures aún no tenía los derechos del personaje. Para solucionar esto, los cineastas utilizaron inicialmente un titán provisional llamado Pospera en las primeras secuencias de efectos visuales. Contrariamente a algunas especulaciones de los fans, Wingard aclaró que Pospera nunca fue un sustituto debido a pruebas fallidas o comentarios negativos. En cambio, simplemente fue un reemplazo temporal mientras se aseguraban los derechos legales de Mothra. El director enfatizó que Mothra estaba destinada a ser parte de la historia desde el primer borrador del guión, y su inclusión siempre se planeó como una parte importante de la narrativa y la batalla culminante. Este enfoque permitió al equipo creativo continuar con el trabajo de efectos visuales sin retrasar el cronograma de producción, asegurando que Mothra pudiera aparecer sin problemas una vez que se finalizaran los derechos. Los efectos visuales de la película se dividieron entre varios estudios de efectos visuales de primer nivel, cada uno encargado de secuencias clave para garantizar la escala, el detalle y el realismo. Scanline VFX fue responsable de la secuencia inicial, en la que Kong es perseguido sin descanso por una manada de criaturas llamadas perros verrugosos. Estos depredadores, inspirados en los titanes, fueron diseñados combinando características de animales reales, asemejándose a una mezcla de lobos y perros salvajes africanos, e incorporando la energía nerviosa e impredecible de una hiena para darles una presencia amenazante y caótica. Scanline también se encargó de las batallas culminantes en Egipto y Río de Janeiro, asegurando la integración de paisajes urbanos destruidos con el combate masivo de los titanes. Además, crearon el guante exoesqueleto mecánico de gran detalle que usa Kong para estabilizar su brazo congelado, combinando elementos de diseño práctico con mejoras generadas por ordenador. Por su parte, Dnek se encargó de muchas de las escenas que presentaban a Godzilla y Kong en la superficie, creando secuencias que equilibraban los entornos a escala humana con el inmenso tamaño y peso de los titanes. Dnek también fue responsable de los exuberantes y exóticos paisajes de la Tierra Hueca, incluyendo densas selvas y cavernas ocultas, así como la pirámide de cristal de los Igui, que sirvió como ubicación central para la trama subterránea. Su trabajo garantizó que los elementos fantásticos de la Tierra Hueca resultaran inmersivos, manteniendo al mismo tiempo la continuidad con las ubicaciones del mundo real de la película y la intensa acción de las batallas de los titanes. Juntos, Scanline VFX y Dnek, bajo la supervisión de Alessandro Ongaro, combinaron referencias prácticas, texturas fotorrealistas y animación avanzada para crear interacciones fluidas entre humanos, titanes y sus entornos, elevando la escala épica y la narrativa visual de la película. WTFX se encargó de algunas de las secuencias más intrincadas y ambiciosas de la película, centrándose en la Tierra Hueca, los simios gigantes, incluidos Kong, Zuko y el Rey Scar, con un total de alrededor de 130 simios individuales en las escenas ambientadas en la guarida del Rey Scar, y Chimo, el titán que exhala hielo. Tras ver el tráiler de Godzilla -1 2023, el director Adam Wingard y el supervisor de efectos visuales Alessandro Ongaro se inspiraron para rendir homenaje a la película en su propio trabajo.
recrearon un impactante momento visual, una toma del suelo resquebrajándose bajo las pisadas de Godzilla, para la secuencia de Roma en Godzilla X con El Nuevo Imperio. Este homenaje no solo reconocía la influencia de Godzilla -1 en el cine de kaijus contemporáneo, sino que también añadía un toque cinematográfico que enfatizaba el inmenso peso y poder de Godzilla de una manera visualmente dramática. Para la batalla en Egipto entre Godzilla y Kong, Wingard se inspiró en un género completamente diferente. Citó la escena de lucha entre Roddy Piper y Kate David en The Life 1988 como referencia para la coreografía y la energía. Esa escena, conocida por su combate cuerpo a cuerpo largo, brutal y con planos cerrados, influyó en la puesta en escena de las peleas entre Kong y Godzilla, combinando intensidad visceral con un conflicto impulsado por los personajes. Al estudiar estas influencias, Wingard se aseguró de que las peleas de los titanes no solo fueran de gran escala, sino también emocionalmente intensas y cinematográficamente atractivas, uniendo los motivos clásicos de acción con la grandeza de las batallas del Monsterverse. En agosto de 2022, se anunció que Tom Holkenborg, también conocido como Yankee XL, regresaría para componer la banda sonora de Godzilla X con El Nuevo Imperio, retomando su papel como co-compositor después de haber compuesto la música de Godzilla vs. Kong. El regreso de Holkenborg aseguró la continuidad en el estilo musical, combinando orquestación épica con percusión potente y elementos electrónicos para igualar la escala e intensidad de las batallas de los titanes. En diciembre de 2023, se reveló que Antonio Di Iorio se uniría a Holkenborg como co-compositor, aportando mayor profundidad musical y colaboración creativa al proyecto. Juntos, crearon una banda sonora que acentuaba tanto la grandeza de los conflictos de los titanes como los momentos emocionales de los personajes humanos, equilibrando el suspense, la acción y la resonancia mitológica. Antes del estreno de la película, el 13 de marzo de 2024, Water Tower Music lanzó un sencillo titulado Mein Titel Sim, ofreciendo al público una primera muestra de los temas y motivos épicos que acompañarían la película. El álbum completo de la banda sonora se lanzó poco después, el 22 de marzo de 2024, ofreciendo una experiencia auditiva completa de la partitura dramática, enérgica y cargada de emociones de la película. Para el estreno japonés de Godzilla X con El Nuevo Imperio, los cineastas colaboraron con reconocidos artistas musicales para crear una canción principal exclusiva, dándole al lanzamiento un toque cultural único y atrayendo específicamente al público japonés, donde Godzilla tiene profundas raíces como ícono cinematográfico y cultural. La canción, titulada Rise Together, fue compuesta e interpretada por un trío de artistas, Ai, una reconocida cantante y compositora japonesa estadounidense conocida por su potente voz y emotiva interpretación, Jafle, un productor aclamado por sus paisajes sonoros contemporáneos con influencias de la música electrónica y el hip hop, y Osborne, un músico versátil reconocido por fusionar elementos de rap, R&B y pop. Rise Together fue diseñada para capturar la magnitud épica y el núcleo emocional de la película, enfatizando los temas de unidad, valentía y la alianza entre los titanes y los humanos frente a amenazas abrumadoras. La letra y la producción dinámica de la canción reflejaron el arco narrativo de la película, representando la lucha, la esperanza y la resiliencia mostradas en pantalla, a la vez que complementaban la partitura orquestal y electrónica del filme. El sencillo se lanzó oficialmente el 17 de abril de 2024, estratégicamente antes del estreno de la película en Japón. Su lanzamiento sirvió no solo como herramienta promocional, sino también como un himno que resonó entre los fans, destacando la colaboración entre artistas internacionales y la franquicia Monsterverse. Al incorporar Rise Together en el lanzamiento japonés, los cineastas rindieron homenaje al país de origen de Godzilla, ofreciendo al público una experiencia musical fresca y moderna que se conectaba directamente con los momentos dramáticos y heroicos de la película. Godzilla X con El Nuevo Imperio celebró su estreno en la alfombra roja en el icónico teatro chino de Grauman el 25 de marzo de 2024, reuniendo a fans, elenco y equipo en un glamuroso evento de lanzamiento que presentó la película antes de su estreno mundial. Tras el estreno, la película se estrenó internacionalmente el 27 de marzo y en Estados Unidos el 29 de marzo, permitiendo al público de todo el mundo disfrutar del último capítulo del Monsterverse. En Japón, la película se estrenó un poco más tarde, el 26 de abril de 2024, a través de Toho, el legendario estudio detrás de la franquicia de Godzilla.
El calendario de estreno se había fijado inicialmente para el 15 de marzo y el 12 de abril, pero estas fechas se ajustaron antes del estreno para optimizar el marketing, la distribución y el alcance de la audiencia. Curiosamente, la película Godzilla Minus One fue retirada de los cines estadounidenses aproximadamente 8 semanas antes del estreno de Godzilla X con El Nuevo Imperio, probablemente para evitar la competencia entre títulos de Godzilla en el mismo mercado y para darle a la secuela del Monsterverse un camino más despejado hacia el éxito en taquilla. El estreno escalonado a nivel internacional y nacional, combinado con el estreno de alto perfil, posicionó la película para una máxima visibilidad y participación del público, reforzando la popularidad y el atractivo global de la franquicia Godzilla con Godzilla X con El Nuevo Imperio siguió un lanzamiento escalonado en formatos de entretenimiento doméstico después de su estreno en cines. La película estuvo disponible por primera vez en plataformas digitales el 14 de mayo de 2024, permitiendo al público comprarla o alquilarla para verla en casa. Posteriormente, se lanzaron ediciones en formato físico, incluyendo Blu-ray, DVD y Ultra HD Blu-ray, el 11 de junio de 2024, con imagen y sonido de alta definición, además de posible contenido adicional para fans y coleccionistas. Para los suscriptores de plataformas de streaming, la película estuvo disponible en Max el 4 de julio de 2024, dando a los suscriptores acceso para ver la secuela del Monsterverse como parte de su catálogo. Esta estrategia de lanzamiento aseguró que la película llegara a los espectadores a través de múltiples formatos, digital, físico y streaming, maximizando su accesibilidad y manteniendo su impulso más allá de la taquilla. Godzilla X con El Nuevo Imperio fue un gran éxito de taquilla, recaudando $196,8 millones en Estados Unidos y Canadá y otros $375,7 millones en mercados internacionales, lo que eleva su total mundial a $572,5 millones. Este impresionante desempeño la convirtió no solo en una de las películas más exitosas del Monsterverse, sino también, a partir de 2024, en la película de Godzilla más taquillera de todos los tiempos. Su fuerte atractivo global, combinado con su espectacular acción y sus queridos personajes, consolidó su lugar como un capítulo récord en las franquicias de Godzilla y King Kong. En Estados Unidos y Canadá, se proyectaba inicialmente que Godzilla X con El Nuevo Imperio recaudaría entre 50 y 55 millones de dólares en 3.850 salas de cine durante su fin de semana de estreno, con una recaudación adicional esperada de entre 80 y 90 millones de dólares en 63 mercados internacionales. Sin embargo, después de que la película recaudara 37 millones de dólares en su primer día, incluyendo 10 millones de dólares de los preestrenos del jueves, un récord para cualquier película del Monsterverse, las proyecciones para el fin de semana en Estados Unidos se elevaron a 75 millones de dólares. La película finalmente debutó con 80 millones de dólares, encabezando la taquilla. Esto marcó el segundo mejor fin de semana de estreno en el Monsterverse y el quinto mejor fin de semana de Pascua de todos los tiempos, solo superado por Batman v Superman, El Amanecer de la Justicia 2016, Fast y Furious 7 2015, Super Mario Bros. La película 2023 y Fast y Furious 8 2017. Su sólido debut destacó tanto la perdurable popularidad de la franquicia como el entusiasmo del público por el espectáculo cinematográfico a gran escala. En su segundo fin de semana, la película recaudó $31,2 millones, una caída del 61%, pero se mantuvo en el número 1 de la taquilla. En su tercer fin de semana, las ganancias disminuyeron a $15,5 millones, quedando en segundo lugar detrás de la recién estrenada Civil War. A nivel internacional, la película tuvo un fuerte estreno, pero se enfrentó a la competencia en Japón, debutando en el segundo puesto, detrás de Detective Conan, El Pentagrama Millonario. A pesar de esto, su desempeño global consolidó a Godzilla X con El Nuevo Imperio como un gran éxito de taquilla, manteniendo el impulso del Monsterverse y el interés del público en todo el mundo. Godzilla X con El Nuevo Imperio recibió críticas mixtas, lo que refleja una división entre la apreciación por su espectacularidad y las críticas a su profundidad narrativa. En Rotten Tomatoes, la película tiene una calificación de aprobación del 54% basada en 248 reseñas de críticos, con una calificación promedio de 5 de junio de 10.
El consenso del sitio destaca las fortalezas y limitaciones de la película. Ve a ver Godzilla X con el nuevo imperio por el puro espectáculo de monstruos en acción y quédate por eso mismo, porque la película no tiene mucho más que ofrecer. Esto sugiere que, si bien los efectos visuales y las batallas de titanes fueron ampliamente elogiados, la historia y el desarrollo de los personajes se consideraron relativamente superficiales. Metacritic, que calcula una puntuación promedio ponderada, le asignó a la película un 47 sobre 100 basándose en 51 críticos, lo que indica críticas mixtas o promedio. Los críticos reconocieron la acción y la ambición visual de la película, pero señalaron que carecía de una profundidad narrativa sustancial más allá de las batallas épicas. Sin embargo, la recepción del público fue mucho más positiva. Las encuestas de CinemaScore reportaron una calificación promedio de A en una escala de A y a F, lo que indica una gran satisfacción por parte de los espectadores. De manera similar, Post-Track descubrió que el 96% de los espectadores dijeron que la película cumplió o superó sus expectativas, lo que subraya que, si bien los críticos estaban divididos, el público en general disfrutó del valor de entretenimiento de la película, particularmente de su acción a gran escala y el espectáculo de los monstruos. En resumen, Godzilla X con El Nuevo Imperio fue aclamada por los fans por sus emocionantes batallas y efectos visuales, aunque los críticos se mostraron más reservados con respecto a su historia y desarrollo de personajes. Varios críticos establecieron comparaciones desfavorables entre Godzilla X con El Nuevo Imperio y Godzilla Minus One de Toho, que se había estrenado en Estados Unidos en diciembre de 2023. Muchos consideraron que esta última ofrecía una visión más cinematográfica y emocionalmente resonante del mito de Godzilla, lo que hacía que la secuela de Wingar pareciera comparativamente más comercial y centrada en el espectáculo. Owen Gleiberman de Variety describió Godzilla X como mediocre, comparándola más con una superproducción de superhéroes que con una epopeya de kaijus. Señaló que su estreno poco después de Godzilla Minus One fue algo desafortunado, ya que la majestuosidad lírica de esta última hizo que la secuela pareciera más un producto que una experiencia artística. A pesar de esto, Gleiberman reconoció que la película cumplió su promesa principal, batallas épicas de monstruos, elogiando particularmente la secuencia ambientada en Roma por su escala y emoción. De manera similar, Michael Phillips del Chicago Tribune comentó sobre el enfoque irregular pero enérgico de la película, escribiendo: Godzilla X compensa sus propias deficiencias con toques extravagantes. Wingar y los guionistas trabajan como chefs rebeldes en un Olive Garden, lanzando todo lo que pueden contra cualquier pared para ver que se queda pegado. Su observación destaca la energía caótica de la película y su disposición a abrazar el espectáculo, incluso si la historia y el desarrollo de los personajes son menos pulidos. En general, los críticos reconocieron que, si bien Godzilla X con The New Empire sobresalía en el espectáculo visual y la acción de los monstruos, a menudo se consideraba que carecía de la profundidad emocional y la sofisticación narrativa que se encuentran en otras películas recientes de Godzilla, particularmente Godzilla Minus One. El encanto de la película para muchos espectadores residía precisamente en sus emocionantes secuencias de acción más que en su historia. Pete Hammond de Deadline Hollywood observó que algunas de las secuencias de la película, particularmente las que presentaban a la tribu de simios en la Tierra Hueca, evocaban comparaciones con la franquicia El Planeta de los Simios, destacando la detallada construcción del mundo y las dinámicas tribales entre la especie de Kong. Sin embargo, señaló que Godzilla, a pesar de recibir el protagonismo principal y frecuentes referencias, sirve en gran medida como personaje secundario, con la narrativa centrándose a menudo más en Kong y los nuevos personajes humanos y titanes. Hammond también criticó al elenco humano, describiéndolos como caricaturas unidimensionales típicas de las películas de monstruos, aunque reconoció que los actores compartían una buena química, lo que añadía cierto encanto al lado humano de la historia. Al igual que Owen Gleiberman, Hammond comparó la película desfavorablemente con Godzilla Minus One de Toho, calificándola de mucho más impresionante que Godzilla X e incluso sugiriendo que Legendary considerara contratar al equipo creativo de esa película para la próxima entrega del Monsterverse. De manera similar, el crítico de cine James Berardinelli expresó su insatisfacción con Godzilla X con The New Empire,
abogando también por que Takashi Yamazaki, el guionista y director de Godzilla -1, dirigiera futuras películas del Monsterverse para aportar más profundidad, creatividad y seriedad cinematográfica a la franquicia. Incluso medios locales, como el Sioux City Journal, criticaron los efectos visuales de la película, afirmando que eran inferiores a los de Godzilla -1, sobre todo en comparación con el diseño de criaturas más elaborado y la integración ambiental más realista que se ve en la película japonesa. Los críticos ofrecieron diversas opiniones sobre Godzilla X con El Nuevo Imperio, destacando tanto sus puntos fuertes como sus debilidades. The Guardian elogió la coreografía de acción de la película y destacó la actuación de Rebecca Hall como siempre brillante, señalando su capacidad para aportar profundidad y sinceridad a su personaje. Sin embargo, la crítica se centró en Dan Stevens y Brian Tyree Henry, sugiriendo que tuvieron dificultades con los elementos cómicos asignados a sus personajes, que a veces resultaron forzados en medio de la acción trepidante de los monstruos. Empire describió el desarrollo de la película hacia su clímax como irregular, comentando que, si bien los personajes eran superficiales pero divertidos, contribuyeron al disfrute general del espectáculo. Esta opinión refleja la división entre la profundidad narrativa y el puro entretenimiento, sugiriendo que la película se apoyó en gran medida en la emoción visual en lugar del desarrollo de la historia. IndieWire fue más crítico con los efectos especiales generados por computadora, CGI, calificándolos de sosos y desaprovechados. La crítica sugirió que los cineastas perdieron la oportunidad de hacer que la presencia de Godzilla se sintiera realmente imponente, proponiendo que Godzilla 2014 de Gareth Edwards podría haber servido de referencia para realzar la seriedad y el impacto de las secuencias de monstruos. Por su parte, Los Angeles Times calificó la película como un dolor de cabeza estruendoso, reflejando su energía caótica y su espectáculo exagerado. Sin embargo, la crítica elogió dos momentos impresionantemente viscerales al principio de la película, así como el enfoque de Wingard inspirado en el cine de terror, destacando su inclinación por la experimentación audaz y el estilo extravagante que aportaron momentos de creatividad e imprevisibilidad a las batallas de monstruos, por lo demás, bastante convencionales. En general, estas críticas sugieren que, si bien Godzilla X con El Nuevo Imperio destaca en acción, espectáculo, en ocasiones, en estilo visual, presenta deficiencias en el desarrollo de personajes, el humor y el aprovechamiento del potencial de los efectos especiales, lo que divide a la crítica, aunque reconoce el valor de entretenimiento de la película para los fans del cine de monstruos. Tan solo 2 meses después del estreno y el éxito en taquilla de Godzilla X con El Nuevo Imperio, Legendary Pictures anunció oficialmente una secuela para continuar la saga del Monsterverse. Grant Sputore fue confirmado como director, lo que supone una nueva voz creativa para la franquicia. La próxima película está programada para estrenarse el 26 de marzo de 2027, lo que le da al equipo tiempo suficiente para desarrollar nuevas batallas de titanes, expandir la mitología del Monsterverse y continuar las tramas presentadas en las películas anteriores. Este anuncio reafirma el compromiso de Legendary con la franquicia y su continua popularidad entre el público global. Desde la Tierra Hueca hasta el corazón de Río, Godzilla y Kong demuestran que cuando los monstruos se enfrentan, el mundo nunca volverá a ser el mismo. No te pierdas el próximo capítulo del Monsterverse que llegará en 2027. Prepárense para batallas colosales, titanes imponentes y una aventura épica bajo la superficie de la Tierra. Esto es Godzilla X con El Nuevo Imperio. Godzilla X con El Nuevo Imperio es una película estadounidense de monstruos de 2024, dirigida y coescrita por Adam Wingard. La película está producida por Legendary Pictures y distribuida mundialmente por Warner Bros. Pictures. Continúa la historia que comenzó en Godzilla vs. Kong 2021, convirtiéndose en el siguiente capítulo de la saga Monsterverse. Esta película ocupa un lugar importante en la historia de la franquicia, ya que es la quinta película de Godzilla producida íntegramente por un estudio de Hollywood. Al mismo tiempo, es la quinta entrega del Monsterverse, la 38ª película de la longeva franquicia de Godzilla y la 13ª de la serie de King Kong. La película cuenta con un sólido reparto encabezado por Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Kyle Hottle, Alex Ferns y Fala Chen. Rebecca Hall, Brian Tyree Henry y Kyle Hottle retoman sus papeles de la película anterior, manteniendo la continuidad con los eventos y personajes que el público ya conoce.
La historia profundiza en la misteriosa Tierra Hueca, donde Kon descubre que no está solo y se encuentra cara a cara con más miembros de su especie. Esta revelación lo cambia todo para él, obligándolo a confrontar su pasado y su lugar en este mundo oculto. A medida que surge una nueva y aterradora amenaza, el equilibrio entre los mundos se ve en peligro. Un tirano despiadado conocido como Scar King emerge como el villano principal, con un poder y una crueldad que amenazan tanto a la Tierra Hueca como al mundo de la superficie. Junto a él se encuentra Chimo, una criatura gigantesca y ancestral capaz de lanzar devastadores ataques de aliento helado. Su fuerza combinada representa un peligro tan grande que ningún titán puede detenerlo solo. Para proteger la Tierra de la invasión y la destrucción, Kon debe dejar de lado las viejas rivalidades y unir fuerzas con Godzilla. Juntos, los dos titanes legendarios se enfrentan a su mayor desafío hasta el momento, luchando no solo por la supervivencia, sino por el futuro de ambos mundos. Tras el gran éxito de taquilla y el buen rendimiento en plataformas de streaming de Godzilla vs. Kong durante el apogeo de la pandemia de COVID-19, Legendary Pictures vio una clara prueba de que el público seguía muy interesado en el Monsterverse. A pesar del cierre de cines a nivel mundial y los desafíos de distribución de la época, la película logró llegar a espectadores de todo el mundo, lo que animó al estudio a seguir adelante con confianza. Como resultado, en marzo de 2022, Legendary anunció oficialmente que una secuela estaba en desarrollo, confirmando que la historia de Godzilla y Kong estaba lejos de terminar. El estudio también reveló que el rodaje estaba previsto para comenzar ese mismo año, lo que permitiría al equipo de producción aprovechar el éxito anterior. En mayo de 2022, comenzaron a surgir más detalles sobre el proyecto. Se anunció que Adam Wingard, director de Godzilla vs. Kong, regresaría para dirigir la secuela, asegurando así una coherencia en el tono y la visión de la franquicia en expansión. Casi al mismo tiempo, se reveló que el actor Dan Stevens había sido elegido para un papel principal, marcando su primera aparición en el Monsterverse y aportando una nueva dinámica a la trama humana de la película. La producción comenzó oficialmente en julio de 2022, con el rodaje principal en la Costa Dorada de Australia, una ubicación conocida por albergar grandes producciones cinematográficas internacionales. El rodaje incluyó el uso extensivo de estudios de sonido, planificación de efectos visuales y complejas secuencias de acción diseñadas para dar vida a los colosales monstruos y sus entornos. La filmación continuó sin interrupciones durante varios meses y finalizó en noviembre de 2022, completando con éxito la fase de producción principal de la película y dando paso al trabajo de postproducción, que incluyó efectos visuales, diseño de sonido y edición final. Godzilla x Kong. El nuevo imperio tuvo su estreno mundial en el icónico teatro chino de Grauman el 25 de marzo de 2024, un importante evento de alfombra roja para el Monsterverse. Pocos días después, la película se estrenó en cines de Estados Unidos el 29 de marzo, llevando el tan esperado enfrentamiento y la alianza de los dos titanes legendarios de vuelta a la gran pantalla para el público global. Tras su estreno, la película recibió reacciones mixtas por parte de la crítica. Si bien muchos elogiaron su acción a gran escala, su espectáculo visual y la expansión de la mitología del Monsterverse, otros se mostraron menos impresionados, comparándola a menudo de forma desfavorable con Godzilla Minus One, una película aclamada por la crítica que se había estrenado solo 4 meses antes. Esta comparación influyó en gran parte del debate crítico, con algunos críticos opinando que el nuevo imperio se centraba más en el espectáculo que en la profundidad emocional. 3 años después de la derrota de Mechagodzilla, el mundo ha entrado en una nueva y frágil era de equilibrio. En las profundidades de la Tierra, Kong ha reclamado la Tierra Hueca como su dominio. Rodeado de imponentes paisajes, ruinas ancestrales y ecosistemas inexplorados, establece su territorio y comienza a adaptarse a este mundo oculto. Sin embargo, a pesar de gobernar un reino tan vasto, Kong no encuentra la paz. Una persistente sensación de aislamiento lo impulsa a aventurarse aún más en la Tierra Hueca, en busca de otros seres como él. Su viaje está impulsado por el instinto y la memoria, con la esperanza de encontrar miembros supervivientes de su especie y comprender finalmente sus propios orígenes. Mientras explora este mundo subterráneo, Kong encuentra vestigios de una civilización perdida y rastros de batallas que insinúan una guerra ancestral que involucró a su especie. Cada descubrimiento intensifica su determinación, convirtiendo su búsqueda en una misión personal que va más allá de la supervivencia.
La Tierra Hueca se convierte no solo en un refugio, sino en un lugar donde se enfrenta a su pasado y a su papel en la historia de los titanes. En la superficie, la vida en la Tierra permanece bajo constante tensión. Godzilla continúa actuando como el guardián supremo del equilibrio, imponiendo el orden entre la humanidad y las enormes criaturas conocidas como titanes. Donde quiera que surja la inestabilidad, Godzilla responde con una fuerza abrumadora. Cuando Titanus Silla lanza un ataque destructivo contra Roma, Italia, Godzilla interviene rápidamente. La batalla deja la ciudad conmocionada, pero Godzilla finalmente mata a Silla, poniendo fin a la amenaza y restaurando el equilibrio. Tras el enfrentamiento, Godzilla permanece en Roma, refugiándose en el antiguo Coliseo. Allí, descansa entre las ruinas de la icónica estructura, su imponente presencia una advertencia silenciosa tanto para los humanos como para los titanes. Incluso en el descanso, Godzilla se erige como un símbolo viviente de dominio y protección, siempre vigilante y listo para alzarse de nuevo si el equilibrio del mundo se ve amenazado. En las profundidades de la Tierra Hueca, un puesto de observación de Monarch detecta una señal misteriosa e no identificada que resuena por el mundo subterráneo. Se desconoce el origen y el propósito de la señal, pero su presencia genera de inmediato una alarma, lo que sugiere que algo poderoso y antinatural se está agitando bajo la superficie del planeta. En la Tierra, los efectos de la señal comienzan a manifestarse de maneras inquietantes. Hya, la última superviviente conocida de la tribu Iwi de la Isla Calavera, comienza a experimentar intensas visiones y alucinaciones mientras asiste a la escuela. Los episodios la dejan conmocionada y retraída, como si una fuerza invisible la estuviera llamando o advirtiendo. Su madre adoptiva, la doctora Ilene Andrews, una destacada experta en Con y los titanes, nota rápidamente el cambio en el comportamiento de Hya y se preocupa profundamente, intuyendo que las visiones están conectadas con algo mucho más grande que un simple trauma o la imaginación. Godzilla también percibe la señal. Reaccionando instintivamente, abandona abruptamente Roma y viaja a Francia, donde ataca una central nuclear. En lugar de destruirla por agresión, Godzilla absorbe la radiación liberada por la instalación, aumentando su propia energía y fuerza. Después, viaja al Ártico helado, dirigiéndose directamente hacia la guarida del poderoso titán conocido como Tiamat. Mientras Monarch monitorea estos eventos, comienza a surgir un patrón preocupante. La organización concluye que Godzilla no está actuando al azar, sino que se está preparando deliberadamente. Según Monarch, sus acciones sugieren que se acerca una amenaza importante y sin precedentes, lo suficientemente poderosa como para obligar al rey de los monstruos a fortalecerse activamente con antelación. Cuando un enorme sumidero se abre repentinamente cerca del hogar de Kon en la Tierra Hueca, atrae su atención hacia una región previamente desconocida e inexplorada, oculta en las profundidades. Al aventurarse en su interior, Kon descubre una verdad impactante. Una tribu de su propia especie ha sobrevivido en este reino olvidado. Entre ellos se encuentra un joven y astuto simio llamado Zuko. Su primer encuentro es tenso y agresivo, impulsado por el instinto y la desconfianza, pero la hostilidad dura poco. Kon se impone rápidamente, mediante una combinación de fuerza y comprensión, convence a Zuko para que lo guíe a la guarida de la tribu. Mientras viajan juntos por el terreno accidentado y peligroso, se forja lentamente un vínculo entre ambos. Zuko comienza a ver a Kon no como una amenaza, sino como un protector, mientras que Kon desarrolla un silencioso sentido de responsabilidad hacia el joven simio. Al mismo tiempo, la doctora Ilene Andrews emprende su propia misión para descubrir la verdad detrás de la misteriosa señal. Acompañada por Hya, el veterinario de Titán Trape y el podcaster de teorías conspirativas Bernie Ayes, viaja a la Tierra Hueca con la ayuda de los recursos de Monarch. Su viaje da un giro sombrío cuando localizan el puesto de observación de Monarch, solo para encontrarlo completamente destruido, sin rastro de supervivientes. La devastación confirma que algo poderoso ya ha pasado por la zona. Siguiendo la señal hacia las profundidades de la Tierra Hueca, el grupo se topa con un antiguo templo escondido en el paisaje. Explorando su interior, descubren un pasaje secreto que los lleva aún más bajo tierra, a una vasta cámara subterránea. Allí, hacen un descubrimiento asombroso, un grupo superviviente de la tribu Iwi. A diferencia de Hya, a quien se creía la última de su pueblo, esta comunidad oculta ha sobrevivido en secreto durante generaciones.
Los Iwi se comunican telepáticamente entre sí y viven bajo una red de portales que conectan su santuario subterráneo con el mundo de la superficie. Mientras Andrews y los demás estudian el templo, comprenden la verdad detrás de la misteriosa señal. No era una advertencia de ataque, sino una llamada de socorro telepática enviada por los Iwi, pidiendo ayuda ante una amenaza inminente. Mientras los adultos se concentran en comprender la situación, Hya comienza a interactuar con los Iwi, conectando instantáneamente con ellos de una manera que se siente natural y profundamente emotiva. Ver a Hya reír, comunicarse y finalmente sentirse en casa entre su propia gente despierta emociones complejas en Andrews. En un momento de tranquilidad, se confiesa con Trape, admitiendo su temor de que Hya finalmente decida quedarse con los Iwi. Andrews comprende que esta elección podría ser lo mejor para Hya, pero también sabe que significaría dejarla ir, una realidad que le cuesta aceptar, incluso mientras se prepara para esa posibilidad. Dentro del antiguo templo, la doctora Ilene Andrews comienza a estudiar una serie de enormes jeroglíficos tallados en las paredes de piedra. A medida que los descifra, queda claro que las imágenes no son solo registros del pasado, sino también advertencias sobre el futuro. Los grabados revelan la existencia de un titán simio brutal y sediento de poder conocido como el Rey Scar. Hace mucho tiempo, este tirano intentó conquistar el mundo de la superficie, llevando a su propia especie a una guerra devastadora contra la especie de Godzilla. El conflicto fue tan catastrófico que sumió al planeta en una era glacial, congelando vastas porciones del mundo y casi destruyendo toda la vida. Según los registros antiguos, la guerra solo terminó cuando Godzilla emergió como el vencedor definitivo. Usando su poder abrumador, Godzilla derrotó al Rey Scar y lo encerró junto con su leal tribu, aprisionándolos en las profundidades de la Tierra Hueca, donde ya no podían amenazar la superficie. Los jeroglíficos dejan claro que este encarcelamiento no estaba destinado a durar para siempre. La profecía tallada en las paredes del templo advierte que el regreso del Rey Scar traería una destrucción inimaginable si no se restauraba el equilibrio de los titanes. Mientras Andrews continúa descifrando los símbolos, surge otra revelación. La profecía identifica a Hya como una figura central en lo que está por venir. Según el antiguo conocimiento Iwi, Hya es la clave para despertar a Mothra, una poderosa y antigua titán cuyo regreso es esencial para restaurar el equilibrio y detener la amenaza inminente. Este descubrimiento replantea las visiones de Hya y su conexión con la señal, revelando que no solo está percibiendo eventos, sino que está destinada a desempeñar un papel crucial en el destino del mundo. Mientras tanto, en otro lugar de la Tierra Hueca, Kon finalmente llega a la guarida de la tribu de simios superviviente. Lo que encuentra confirma las advertencias talladas en el templo. La tribu vive bajo el férreo